Entonces Jesús no les estaba diciendo a ellos que no tenían valor, sino que prácticamente el significado de siervos inútiles tiene que ver con la disposición de servir. Cuando tú tienes la disposición de servir, te catalogan como una persona humilde de corazón. Humilde de corazón. En otras Biblias no dice siervo inútil, sino que dice hicimos lo que teníamos que hacer. Cumplimos con nuestro trabajo lo que teníamos que cumplir. Eso es lo que significa ese contexto cuando Cristo le dice siervo inútiles. Un siervo inútil, vuelvo y repito, no es que no tenga valor. No, Jesús no les estaba diciendo que ellos eran inútiles, que ellos no eran inservibles. No, Jesús le estaba dando a entender que su valor, el valor de ellos, no provenía de lo que hacían. El valor de ellos no se caracterizaba o no pesaba porque ellos hacían los oficios que les correspondía hacer, no, sino que el valor de ellos pesaba, era por la disposición que tenían en su corazón. Esto es tremendo, mi hermano, porque muchas veces, no en todo, y gracias a Dios no es así, pero esta palabra nos enseña que hay personas que están dentro del ministerio sirviendo y lo hacen para que sean vistos por sus obras, para que sean vistos por lo que ellos hacen o por lo que Dios depositó en ellos, pero no lo hacen con una disposición de corazón, lo hacen para ser vistos. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo, siervos inútiles son si ustedes hacen eso para que los vean. No, su valor está en que ustedes puedan servirme a mí con una disposición pero sincera, con una disposición de servir sin esperar reconocimiento, sin esperar nada, sin esperar gloria personal, sino dejando el nombre mío en alto. Eso era lo que Cristo les dijo o les trataba de decir a ellos. Amén. Gloria a Dios. Otro punto muy bonito que tenemos en la célula de esta semana dice, el peligro de mis preocupaciones. Mi hermano, muchas veces nos preocupamos tanto y se nos olvida esa disposición de servirle a Dios, porque las preocupaciones no nos dejan enfocarnos o en disponer tiempo o en esforzarnos para poder ir y adorar a Dios o ir y servirle a Dios. Entonces, el peligro de mis preocupaciones. Me gustaría compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Lucas, capítulo 10, del 38 al 40. Lucas, capítulo 10, del 38 al 40. Leo bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren lo que dice. Y dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Voy a leer el 41, dice, respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué bonita y hermosa palabra, de verdad que sí. El peligro de mis preocupaciones. Como te dije anteriormente, muchas veces estamos tan afanados y preocupados
por tantas circunstancias que a veces nos suceden en nuestra vida, que nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos de aquel que puede darnos solución a esos problemas que estamos pasando. Y nos puede pasar muchas veces como Marta, mi hermano. Sí nos puede pasar, y estoy seguro que nos ha pasado a muchos, donde vemos aquí una historia donde Jesús llega a la casa de esta mujer, de Marta, y Marta lo recibe. Marta le da hospedaje a Cristo, le abre las puertas de su casa y le da hospedaje, cosa muy respetada y muy admirada por la ley de los judíos o por la tradición judía. Una persona que le daba hospedaje a otra persona en aquellos tiempos era muy bien vista primeramente por Dios y por los hombres en la cultura judía. Entonces quiere decir que Marta lo estaba haciendo bien. Marta lo estaba haciendo muy bien porque le abrió la puerta al Rey de Gloria. Y dice la palabra que había con ella una hermana que se llamaba María. Pero hubo una diferencia entre Marta y María. No es que Marta lo estuviera haciendo mal, porque si vamos al caso, Marta le abrió las puertas a Jesús y lo atendió, lo sirvió. Por eso es que ella se molestó y le dice a Jesús, wow, lo voy aquí a parafrasear, le dice a Jesús, regaña a María, porque desde que has llegado, desde que llegaste, Jesús, la única que te estoy atendiendo soy yo. Y ella está ahí sentada en tus pies, ahí al lado tuyo. Y yo soy la única que te estoy sirviendo. Eso es lo que, entre pocas palabras, les dijo Marta a Jesús. Y Marta, vuelvo y repito, Marta estaba sirviendo. Marta estaba haciendo lo que a ella le correspondía. Pero lo más importante de esta historia es lo que Jesús le responde a esta mujer. Y es lo que nos debe a nosotros importar a veces como hermanos, como cuerpo en Cristo que somos. ¿Cuál fue la respuesta que le dio a Jesús a esta mujer? Le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María ha escogido la mejor parte y no se le será quitado. Entre Marta y María, una le abrió las puertas de su casa y lo atendió y lo sirvió, pero la otra escogió la mejor parte. ¿Y tú sabes por qué la otra escogió la mejor parte? Porque le prestó atención al Rey de Gloria. Y el tema que te vengo hoy a hablar de parte de Dios se llama atendiendo a tu Señor. Atender a Jesús no se va a tratar todo el tiempo de hacer la obra de Él. No se va a tratar todo el tiempo de ir a llevar su palabra, aunque no está mal. Eso es lo correcto, ese es el deber, ese es el servicio. Pero va a haber un momento en que Jesús va a llegar a tu casa, en que Jesús está en tu casa, en que Jesús está tocando la puerta de tu casa y que ya Jesús está dentro en la sala contigo. Y Jesús lo único que te va a demandar es que te postres delante de sus pies. Es que te postres a adorarlo. Y no nada más adorarlo, sino a escucharlo. A escuchar lo que el maestro quiere que hagas. A escuchar al maestro cómo quiere que sirvas. A escuchar al maestro cómo quiere que hagas las cosas. Que no nada más sirvas como tú piensas que tú estás sirviendo. No, que seamos como María y no como Marta. Marta no es que lo estaba haciendo mal, sino que Jesús anhelaba que Marta también le hubiera prestado atención en el momento que Él llegó, porque Jesús necesitaba darle instrucciones o enseñarla o darles palabras para que ellas pudieran crecer más y hacer las cosas bien más, hacer las cosas mejor para Dios. Por eso es que la Biblia dice que los que somos verdaderamente hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Pero para poder ser guiados por el Espíritu Santo, eso no lo vamos a encontrar sirviendo. Eso no lo vamos a encontrar predicando. Eso lo vamos a encontrar en la intimidad, en la comunión, a los pies del Maestro, como lo hizo María. Por eso es que Jesús le dice a Marta,
Y le dice, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué es lo necesario para tú poder ir a servir? ¿Qué es lo necesario para tú poder ir a predicar? ¿Qué es lo necesario para tú ir a servir? Así sea limpiando en un lugar. ¿Tú sabes cuál es lo necesario? Que primero te postres a los pies de Cristo. Que primero seas derramada delante de su presencia y seas llena de Él y seas instruida por Él. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Eso es lo que necesitamos como predicadores. Eso es lo que necesitamos como hombres y mujeres que el Señor ha llamado y nos ha dado una tarea extraordinaria de ir y hacer discípulos. Para ir y hacer discípulos necesitamos primero llenarnos, hablar con Jesús, decirle, Señor, ayúdame, te presto atención a todas las instrucciones que me vas a dar a mí, en mi corazón, y yo lo voy a hacer así tal cual. Y después que seamos como María, que ahí nos hayamos postrado delante de los pies de Jesús y lo hayamos escuchado y hayamos tenido una conversación con Él y hayamos compartido, llorado, quebrantado, vaciado y Él nos haya llenado, ahí sí salimos como Marta a servir. Ahí sí salimos a atender a los demás, a los más necesitados, a llevar la palabra a toda criatura. Amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y el punto número 3 tiene que ver mucho con inquietud y reposo. Inquietud y reposo. Es el punto número 3 y lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 30, versículo 15. Y dice así, leo bajo la cobertura del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo, escucha muy bien, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Voy a leer porque es que esta palabra está poderosa y tremenda. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Cómo seremos salvos? En descanso y en reposo. En quietud y en confianza serán vuestra fortaleza. El contexto, cuando el profeta Isaías escribió esta palabra guiado a través del Espíritu Santo, Israel, el pueblo de Israel se encontraba en contienda. Tenía enemigos extranjeros, si mal no recuerdo eran los asirios, que querían atacar al pueblo de Israel, destruir a todos los que pertenecían a este pueblo, y la nación se encontraba en guerra, se encontraba en contienda, en pelea. Pero y el profeta Isaías les habló a través de este hermoso versículo al pueblo de Israel y les dijo que el Santo de Israel había dicho que en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Por qué en descanso y en reposo? Porque el pueblo de Israel para ese entonces estaba atormentado, estaba angustiado. Ellos querían todo a los golpes, a las guerras, a la defensa. Ellos hacían las cosas a lo que ellos pensaban que estaban haciendo bien. Entonces Dios les habló a través de este profeta y le dijo que le dijera a su pueblo que era en reposo y en descanso que ellos podían ser salvos. Como en reposo y en descanso, mi hermano, que necesitaban volverse a Dios, necesitaban volverse a ese Dios de Israel que los llamó con un propósito. Y más adelante dice, y en quietud y en confianza serán vuestra fortaleza. Le estaban diciendo que Dios les estaba diciendo a ese pueblo prácticamente, quédense quietos, confíen en mí, porque en mí está su fortaleza. Recuerden que Israel siempre ha sido un pueblo o que se ha caracterizado por siempre darle la espalda a Dios. Siempre se iban tras dioses ajenos, siempre hacían lo contrario a lo que Dios le dictaba que hiciera. Pero Isaías una vez más le hablaba a este pueblo y le decía
que era necesario que ellos se volvieran a Dios, que era necesario que confiaran en Dios, y era necesario que guardaran la calma, el reposo, la tranquilidad, la serenidad, y que volvieran a Dios, que clamaran a Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta palabra? O que el Espíritu Santo me administra en esta palabra, mi hermano, que sí, el Señor se agrada de que nosotros le podamos servir. Dios se agrada de que nosotros podamos estar en su obra diariamente. Pero Dios más se agrada que podamos estar también, hagamos un equilibrio o una balanza, que también, así como servimos en la obra con Él, también agarremos un lugar de descanso, de reposo, de quietud, donde únicamente estemos con Él, donde únicamente estés tú y Él, donde únicamente esté el Espíritu de Dios contigo allí, instruyéndote, ayudándote, guiándote y fortaleciendo tu fe. Es necesario, mi hermano, que haya un balance en nuestra vida, que hay momentos de servicio, pero hay momentos de intimidad, que hay momentos en que sí, de compartir como hermanos, pero hay momentos en compartir el secreto con papá. Hay momentos en que necesitamos vaciarnos delante de su presencia por tantas cargas o por tantas cosas que a lo mejor estás pasando. Necesitamos vaciarnos con Él para después ser llenos de su fortaleza, para poder ser llenos de su gozo, de su paz, de su calma en medio de tantas angustias. Y no cometamos el error de afanarnos como Marta, sino que cometamos el hecho de ser como María, que nos vayamos a sus pies. Vete a los pies de Jesús, porque Él es el único que puede llenar y transformar tu vida. Él es el único que puede llenar ese corazón que ningún hombre y ninguna mujer lo va a llenar. Porque aunque estás acompañado, te sientes solo. Aunque estás con alguien, te sientes sola. ¿Tú sabes por qué? Porque ese corazón que creó Dios desde el vientre de tu madre, le creó un espacio muy grande que fue diseñado para ser cubrido por Dios, para ser cubrido por Jesús de Nazaret. Y Él es el único que llena ese corazón. Es el único. Te lo dice alguien que conoció mundo. Que conoció mundo. Y probé muchas cosas. Muchos placeres de este mundo. Y sin embargo, me sentía vacía, sin salida. Pero un día llegó ese Rey de Gloria a mi vida. Llegó ese Rey de Gloria a mi vida y llenó mi corazón, llenó todo mi ser. No hay palabras para yo explicarte lo que es tener a Cristo dentro de ti, lo que es tener a ese Dios vivo dentro de ti. Yo no te estoy hablando de ninguna religión. Yo no te estoy hablando de nada religioso donde te estoy diciendo, mira, tienes que cambiar esto. No, te estoy hablando de que lo maravilloso que te puede pasar en estos momentos es que Cristo viva dentro de ti. Es que tu vida puede ser llena de Él. Y que esta tristeza, esa falta de esperanza se pueda convertir en gozo y en esperanza. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amado, amada que ves esta palabra de parte de Dios, vuélvete a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, vuélvete a los pies de Cristo. Estoy a la orden, estoy para servirte. Mi nombre es Madeleine. Si necesitas una oración, no dudes en escribirme. Si eres de aquí de Maracay, no dudes en llamarme por este medio. Ahí estaré para enseñarte ese Dios vivo, ese Dios real que transformó mi vida. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.